Buenas tardes, soy María de Luján González Gómez, estudiante en la Cátedra Metodológico 1, y el título provisorio de mi proyecto es Aprendizaje basado en la neurociencia desde las competencias curriculares. Si bien somos testigos al presenciar con la ligereza de cómo cambian los dispositivos móviles, no obstante el sistema educativo, en pleno siglo XXI, continúa en la misma forma mentis de los siglos pasados. Este es un proceso estandarizado y lineal que perdura hasta nuestros días. Docentes de grados que enseñan como ellos aprendieron, estudiantes que necesitan aprender de manera diferente. Son señales que me llevan a la necesidad de realizar un proyecto. Desde hace varios años, la ciencia viene dilucidando sobre un tema central en la educación, las neurociencias. Las amplias investigaciones de cómo funciona el cerebro y en particular acerca de cómo aprendemos nos ayudan a comprender qué se pone en juego en los objetivos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Gracias a las contribuciones y modelos teóricos desde la neuropsicología que han dado lugar a la aparición de la neuroeducación o neurociencia educacional. Se trata de un campo científico interdisciplinar que estudia la interacción entre los procesos neuronales, psicológicos y la educación en el propósito de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante. Se pueden comprender los procesos cognitivos que participan en el aula, entre otros, cómo funciona la memoria, cuándo se presta atención y cuándo no, qué sucede cuando el docente desarrolla el vínculo con el estudiante, la curiosidad en los estudiantes y cómo se desarrollan las emociones dentro del aula. Algo importante a destacar que para el presente trabajo, ¿sí? Se realizó una investigación de tipo descriptiva con un diseño cualitativo. La muestra está representada por estudiantes y docentes de la Escuela X de Educación de Nivel Primario, jornada completa, zona de Nueva Pompeya, Cava. La investigación se llevó a cabo durante un periodo de un año escolar con el objetivo de analizar la aplicabilidad de las neurociencias en la educación para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de educación primaria. Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de encuestas y observación directa en el aula de clases, puesto que las variables involucradas fueron observadas tal cual se presentan en su naturaleza. La investigación es de tipo no experimental. Las técnicas de recolección de datos empleadas la constituyeron una guía de observación. Se empleó una encuesta con preguntas cerradas dirigidas a docentes y directivos, además de una entrevista tipo cuestionario dirigida a padres de familia para determinar las implicaciones de las neurociencias en el aprendizaje de sus hijos desde su perspectiva como padres. Los instrumentos como fotografías obtenidas por celulares, documentos escritos, cuadernos y carpetas de alumnos que presentan deficiencias fueron facilitados por los docentes, los cuales sirvieron como base para la propuesta de mejoras de las metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en la aplicabilidad de las neurociencias en la educación. Algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Que a diferencia de lo que estaba disponible décadas atrás, hoy los estudiantes tienen a su disposición consolas de juegos, celulares inteligentes, parlantes inalámbricos para utilizar donde quieran y cuando quieran. Difícilmente un docente parado enfrente del aula pueda competir con todo este mundo de estímulos instantáneos. Es por eso que necesitamos poder captar la atención de nuestros alumnos a través de múltiples recursos que los atrapen. Y por otro lado, nada más triste de ver en un aula a alumnos que parecen como anestesiados. Muchos están aburridos y no logran conectar con lo que pasa en la clase. Es más, muchas de las tantas actividades que se les sigue pidiendo a los estudiantes hoy son aburridas, sin propósitos claros y no desarrollan habilidades esenciales como el pensamiento crítico o la creatividad. Para que las actividades sean productivas, deben involucrar a los alumnos cognitiva y emocionalmente, estar centradas en el alumno, tener un objetivo real, es decir, ser necesarias, ofrecer un tiempo de trabajo razonable y estar
al nivel de los alumnos para lograr aprendizajes significativos y relevantes. Necesitamos poner énfasis en el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, las habilidades de pensamiento de orden superior y el uso de la tecnología como medio, no como fin. Los chicos rinden, estudian, rinden, aprueban y a los 3 días ya se olvidaron lo que aprendieron. ¿Realmente aprendieron? Seguramente no, pero aprobaron, lo que hace que el alumno siga repitiendo ese patrón y se siga sosteniendo ese sistema de priorizar el aprobar por sobre el aprender. Los alumnos deben saber que estudiar para aprobar y no para aprender daña significativamente sus habilidades de aprender en el largo plazo. Es por eso que deberíamos preguntarnos si el docente está preparado para promover una enseñanza que involucre a los estudiantes cognitiva y emocionalmente. Dado que el docente ya no es como si lo era hace décadas atrás, la única fuente de conocimiento. Hoy, siglo XXI, el conocimiento está a un clic de distancia en la computadora, el celular, muy al alcance de la mano, también en el trabajo colectivo. A veces el mismo alumno sabe más de un tema que el docente, lo que genera un sentimiento de amenaza en algunos docentes. Y el docente hoy es un facilitador, dado que es quien facilita a través de las estrategias didáctico-pedagógicas el clima en el aula, para que sus alumnos aprendan. Haciendo referencia al artículo de neuroeducación, aportaciones de la neurociencia a las competencias curriculares, elaborado por Martínez González, Piqueras, entre otros, y los aportes de la neurociencia a la enseñanza, competencia del siglo XXI en Latinoamérica, los cuales indican que los últimos descubrimientos de la neurociencia que se mencionarán a continuación deberían tenerse en cuenta en la práctica docente. En este artículo también se identifica una fuente que contiene los conceptos teóricos relevantes, como palabras claves se enuncian la neurociencia educacional, la neuroeducación, las competencias curriculares, enseñanza y aprendizaje. Bien, podemos ver que en estas competencias curriculares, las cuales son importantes, dado que el cerebro tiene una capacidad de adaptación durante toda nuestra vida conocida como plasticidad cerebral, responsable de que este órgano se remodele y adapte continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos. Aprendemos más y mejor en interacción y cooperación social, porque el cerebro está diseñado para vivir y convivir en sociedad. Por lo tanto, es importante la música y el arte, dado que transforman el cerebro, la literatura, la creatividad plástica y artística, ¿sí? Lo mismo que lo que es la lectura también, ¿bien? Las emociones y el estado de ánimo también afectan de manera positiva o negativa al cerebro y sus funciones, ¿bien? Como antecedente, a continuación se mencionan algunas de las estrategias superadoras para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se basan en los hallazgos de la neurociencia. Para eso tomamos el artículo de Prado José Félix, aplicabilidad de las neurociencias para fortalecer el desempeño escolar de los estudiantes en la escuela primaria. Es importante que tomemos como estrategias superadoras basadas en estos aportes de la neurociencia, el provocar emociones en el alumnado y despertar su atención, valerse de las artes para favorecer procesos cognitivos, convertir el aula en una pequeña comunidad de aprendizaje, llevar a cabo experiencias multisensoriales y en contacto con la naturaleza, propiciar que los estudiantes utilicen el movimiento para aprender y no olvidarnos fundamentalmente del rol primordial que ocupa el docente, que es el de facilitar, integrar, dinamizar, coordinar, es el que orienta, estimula y aprende. A esto también queremos sumarle, ¿sí?, el estado de situación que presenta hoy el sistema educativo,
dado que existe un desfasaje entre qué aprenden los estudiantes y qué necesitan aprender, cómo aprenden, cómo necesitan aprender y dónde aprenden los estudiantes, lo cual es uno de los desafíos más grandes que la escuela primaria enfrenta hoy. Todos los estudiantes pueden llegar a su mayor potencial en los ambientes adecuados con estrategias necesarias. Ahora bien, nos preguntamos, ¿condicionan los contextos didácticos las decisiones que los docentes toman para enseñar? ¿Brinda la escuela los dispositivos adecuados para generar oportunidades de aprendizaje? ¿Está preparado el docente para promover una enseñanza que involucre a los estudiantes cognitiva y emocionalmente? Si el objetivo de la escuela es enseñar, es necesario que genere ciertos cambios en la práctica educativa. Por lo tanto, la misma no puede seguir brindando herramientas del pasado. Como objetivo general, ¿sí? Es importante promover el mejoramiento de la calidad educativa desde las neurociencias a las competencias curriculares que corresponden al siglo XXI para potenciar el aprendizaje. Y objetivos específicos, favorecer el desarrollo de las competencias curriculares, crear espacios físicos mediante los aprendizajes basados en proyectos que promuevan el crecimiento de las competencias curriculares, emplear la competencia digital como competencia transversal para el desarrollo de otras competencias, capacitar a los docentes en las neurociencias, promoviendo cursos que faciliten el vínculo con el estudiante basado en la inteligencia emocional. Por último, ya vamos terminando, ¿sí? Y también estuve pensando en cuanto a las dificultades, bien, que se pueden presentar este desarrollo, y tomando como base la bibliografía del nuevo paradigma de la educación para el siglo que elaboró Inés Aguerrondo, partamos primeramente que el discurso del cambio educativo en cualquiera de sus vertientes tiene larga historia. Desde los planes de desarrollo de la educación de los años 60 hasta la actualidad se han sucedido incontables versiones, todas coincidentes en la necesidad del cambio. Frente a esta realidad vale preguntarse por qué estos cambios no se producen, es decir, cuáles son las dificultades consideradas en este desarrollo. Por lo cual es importante destacar que uno de esas dificultades sería el cambio institucional de las instituciones. Es el eslabón perdido de las reformas económicas. También el pasaje de shock macroeconómico a lo microinstitucional. Esto sería consolidar las reformas iniciadas para mejorar sustancialmente el funcionamiento de las instituciones públicas. También las exigencias en cuanto a la capacidad gubernamental, habilidad política y talento administrativo para estas reformas. Y por último, los gobiernos como los organismos de financiamiento internacional, que deberían destinar recursos para la realización de dichas reformas, rescatando a las instituciones. Por último, quería dejarles la bibliografía que utilicé para este inicio o este proceso de proyecto. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por su tiempo.